Bienvenidos a la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC. Soy Jonas Birmar y los acompañaré en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que busca difundir la ciencia y la tecnología en toda Latinoamérica. A inicios de la pandemia, todos nos preguntábamos cuánto podría durar una emergencia sanitaria. A 2 años de que el coronavirus irrumpiera en nuestra vida cotidiana, algunos países han liberado sus restricciones de seguridad, mientras la OMS advierte que la pandemia aún no termina, pues el nuevo virus se mantiene activo y en constante evolución. Llamado a la prudencia de la OMS, la Organización Mundial de la Salud pidió el martes evitar la creencia de que la pandemia de COVID-19 llegó a su fin ante el levantamiento de restricciones en algunos países. Es prematuro que cualquier país se rinda o se declare victorioso. Este virus es peligroso y sigue evolucionando frente a nuestros ojos. Las declaraciones de la OMS llegan en momentos en que algunos países buscan volver a la normalidad. Dinamarca, por ejemplo, levantó el martes las restricciones pese a registrar un récord de contagios, estimando que la amplia cobertura de las vacunas y la menor gravedad del cuadro que produce la variante Omicron lo permite. Nos preocupa que se haya instalado una narrativa en ciertos países de que gracias a las vacunas, la alta transmisibilidad de Omicron y de su menor gravedad, ya no es posible o necesario prevenir el contagio. Esto no puede estar más lejos de la verdad. Más transmisión implica más muerte. Desde que la variante Omicron fue detectada por primera vez hace 10 semanas, la OMS ha recibido el reporte de 90 millones de casos. El organismo considera que si el virus sigue evolucionando, quizás las vacunas también deberán ser modificadas. Nuestro corazón es esa máquina que trabaja 24/7 para mantenernos vivos, gracias a la sangre que bombea y que llega a todos los órganos del cuerpo. El primer paso para cuidarlo es, sin duda, prevenir los factores de riesgo cardiovascular. Para esto, el Hospital Civil de Guadalajara nos comparte algunas recomendaciones. Hola, ¿qué tal? Buen día, soy el Dr. Cristian González Padilla, soy el jefe de servicio de cardiología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. El día de hoy vamos a hablar sobre el Día Mundial del Corazón, que se celebra cada 29 de septiembre. Es muy importante saber que la principal causa de muerte a nivel mundial en todo el planeta, tanto en países ricos como pobres, es la enfermedad cardiovascular. Esta enfermedad cardiovascular está desencadenada por muchos factores que nosotros conocemos como factores de riesgo cardiovascular, como son la edad, ¿sí? Personas de la tercera edad, el sexo masculino, la hipertensión, la diabetes, colesterol o triglicéridos altos, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, una dieta rica en grasas. Todos estos son factores de riesgo. Este año, el lema del Día Mundial del Corazón es "Piensa en tu corazón". ¿Cómo podemos pensar en nuestro corazón? Bueno, hay muchas maneras. Una de ellas, de las principales, es alimentarnos de forma adecuada, alimentarnos de forma saludable. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues con medidas simples. Hay que evitar consumir bebidas endulzadas, bebidas azucaradas sobre todo, tratar de beber mejor agua natural o jugos de frutas naturales. Hay que consumir al menos 5 frutas y verduras al día, consumir alimentos ricos en fibra, evitar consumir también productos procesados como son los enlatados, envasados. ¿Por qué? Porque estos son ricos en sal, son ricos en azúcares, carbohidratos, en grasas. También es importante evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Se recomienda no más de 2 bebidas en hombres y no más de 1 bebida en mujeres por día. Otra cosa importante es realizar actividad física, ejercitarnos. ¿A qué le llamamos nosotros realizar actividad física o ejercitarnos de una manera saludable? Bueno, al menos 5 veces por semana realizar 30 minutos de actividad física. Preferir caminar, subir escaleras, por ejemplo, utilizar el vehículo o utilizar un elevador. Esto para mantenernos activos, tener sano nuestro corazón pensando en él. También es importante evitar el tabaquismo, no fumar, y si lo haces y fumas, tratar de no hacerlo.
y si no fumas, pues no iniciar. Si dejamos de fumar a los 2 años, el riesgo de sufrir alguna enfermedad del corazón reduce significativamente. Y de hecho, una persona que tiene 15 años sin fumar, el riesgo de enfermedad cardiovascular es igual al que de una persona que no fuma. Entonces, importantísimo, no fumar. Igualmente, para cuidar tu corazón, debes de controlar los distintos factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son ellos? Hipertensión arterial. Si te conoce hipertenso, acude con tu médico. Se le recomienda una presión arterial por debajo de 130/80. Si eres diabético, hay que controlar tu azúcar. Acude con tu médico para que te den los tratamientos adecuados y una dieta adecuada para mantener tu glucosa en rangos normales. Y por otro lado, también control de lo que es los rangos de colesterol y triglicéridos. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues obviamente checándonos, revisándonos, yendo con nuestro médico, que nos hagan exámenes de sangre. Y por otro lado también debemos de controlar lo que es el peso para mantener un peso adecuado, evitar el sobrepeso u obesidad. Piensa en tu corazón. 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón. La medicina paliativa es la especialidad que enfoca su atención en pacientes con expectativa de vida relativamente corta, derivada de una enfermedad que no responda a tratamientos convencionales. De este modo, un nuevo procedimiento médico busca atacar una enfermedad muy rara detectada en recién nacidos, afección relacionada con la falta de cobre en el cuerpo. Él es Marco, tiene 20 meses y es el primer y único niño en el mundo que recibe un tratamiento excepcional y pionero para solventar la falta de cobre en su organismo. El pequeño nació con la enfermedad ultrarrara de Menkes, un trastorno ocasionado por la ausencia o alteración del gen ATP7A. Este gen, al no funcionar bien, no permite el uso adecuado del cobre. Y el cobre es necesario para algunas enzimas que afectan el sistema nervioso, las arterias, la piel, los cabellos y otros problemas que pueden tener estos niños. La madre de Marco cuenta que su pequeño tuvo suerte porque fue diagnosticado a los 5 días de vida. Solamente hay un paliativo que además tiene que ser administrado los primeros 10 días de vida, con lo cual casi todos los niños llegan tarde. Ese paliativo único es el histidinato de cobre y tiene que ser inyectado en los primeros días porque es cuando la barrera del cerebro está más blandita y es posible hacer llegar el mineral hasta allí. Tras el diagnóstico, Aurora Mateos utilizó su experiencia como consultora en Naciones Unidas y movió cielo, mar y tierra para impulsar un comité de expertos de 12 países que gestionan el tratamiento excepcional que ahora recibe Marco. Todavía sin ensayo clínico, el protocolo se basa en un estudio en el que se ha conseguido llevar cobre al cerebro de ratones a través de una molécula llamada el esclomol. Y empezamos este tratamiento excepcional, con el compromiso de que si tenemos resultados adecuados, buenos, relativamente buenos, podamos plantearnos hacer ya un ensayo clínico con más niños y demostrar que no solo para Marco, si es el caso, sino para otros niños, puede ser útil como tratamiento supletorio del déficit de cobre. El doctor Palau recomienda prudencia. Si el tratamiento funcionara en Marco, no quiere decir que sea adecuado para todos. Hay que seleccionar a los pacientes candidatos. La esperanza es abrir camino para seguir investigando la enfermedad rara de Menkes. Los xenotrasplantes son procesos médicos en donde pueden trasplantarse órganos entre distintas especies, como por ejemplo entre animales y humanos, lo cual sirve para dar tiempo extra de supervivencia a pacientes que necesitan un órgano de otro ser humano y se encuentran en lista de espera, aunque trasplantar órganos entre especies no es tarea fácil. Segundo trasplante de riñón de cerdo a humano. Un equipo médico de la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos, anunció el jueves haber llevado a cabo el procedimiento, poco después de que se anunciara la exitosa implantación de un corazón porcino en una persona a principios de mes. La cirugía, que tuvo lugar el 30 de septiembre de 2021, implicó colocar 2 riñones de un cerdo modificado genéticamente dentro de un receptor con muerte cerebral. Los riñones filtraron sangre, produjeron orina y permanecieron viables funcionalmente sin ser rechazados hasta que el estudio finalizó 77 horas después.
A través de la generosidad de una familia donante, pudimos tener un donante con muerte cerebral cuyos órganos no eran adecuados para ser trasplantados. Así que lo tomamos para un estudio en el que trasplantamos 2 riñones senoinjertados. Estos riñones de un cerdo donante fueron genéticamente modificados y fueron trasplantados en un humano. Los investigadores esperan que los llamados xenotrasplantes, es decir, entre distintas especies, puedan resolver la escasez crónica de donaciones de órganos en los humanos. Los cerdos son los donantes ideales debido al tamaño de sus órganos, su rápido crecimiento y en camadas grandes, y ya que se crían como fuente de alimento. Cada pueblo originario desarrolla su propia medicina basada en la naturaleza. Este conjunto de saberes en torno a la salud se sustenta en la relación de los seres vivos con lo que ya existe naturalmente a nuestro alrededor, como las plantas. Un conocimiento ancestral que busca coexistir con el desarrollo científico actual de la medicina, en donde estas dos vertientes puedan apoyarse mutuamente. Es un día más en el mercado de las brujas de la ciudad de La Paz. Las mujeres conocidas como chifleras exhiben una variedad de plantas y flores que son utilizadas para aliviar todo tipo de dolores. La huirahuira, el eucalipto o el matico son algunas de las plantas que muchos de los bolivianos han usado para combatir los síntomas de la COVID-19. Incluso se vende una preparación llamada caricari, que según Salomé, una de las vendedoras, es la combinación de varias plantas y otros ingredientes secretos. Se le conoce como la medicina del COVID. Están llevando harto, es medicina de caricar, tal vez eso analzada está tomando. Pero es así, para prevenir hay que tomar nomás poquito. Pese a que no cuentan con un sustento científico, varios bolivianos confiaron en estos 2 años de pandemia en las bondades de las plantas y en la sabiduría de los médicos tradicionales. El gobierno también respalda e incentiva la aplicación de la medicina tradicional. Así lo confirma el ministro de Salud, Jason Ausa. Necesariamente hemos tenido la combinación de la terapéutica establecida a nivel internacional y nuestro conocimiento ancestral que tan bien le ha hecho a nuestro pueblo en la primera ola ante la inexistencia de medicamentos y una estrategia integral en salud. La directora de Medicina Tradicional del Ministerio de Salud, Viviana Camacho, explica que no se trata de contraponer la medicina convencional con la tradicional, sino que se pueden complementar. He visto y he sido presencia, he tomado testimonio de gente que se ha curado solo con medicina tradicional porque no teníamos nada. En 2020, el gobierno lanzó un decreto que impulsa el uso de los saberes ancestrales y publicó una guía para el abordaje de estos conocimientos en el tratamiento de la COVID-19, que en Bolivia ya acumula más de 880,000 casos. Esta guía reúne las propiedades, el modo de preparación y las contraindicaciones de cerca de 100 plantas, que son utilizadas para fortalecer el sistema inmune, ayudar a los pulmones, la garganta y la fiebre. Porque esto es para prevenir, para fortalecer nuestro sistema inmune y ante cualquier otro síntoma que pueda aparecer también tenemos respuestas. El gobierno reconoció en 2013 con la Ley de Medicina Tradicional Ancestral Boliviana el ejercicio de estos tratamientos. En el país hay al menos 700 médicos tradicionales matriculados, pero se asegura que hay muchos más y que están trabajando para que todos estén certificados. La metabolómica estudia la interacción química del interior de nuestro cuerpo en relación al estilo de vida que llevamos, lo que comemos y los factores ambientales de nuestro alrededor. En Colombia, la Universidad del Valle busca a través de este método descubrir qué es lo que ocurre en el organismo de un paciente para prevenir enfermedades y desarrollar nuevos tratamientos. La medicina ha conseguido a lo largo de los años encontrar la solución para muchas de las enfermedades que antiguamente resultaban mortales. No es una tarea sencilla, pero gracias a diversas investigaciones se pueden prevenir muchas de ellas. En la Universidad del Valle hay un grupo de investigadores que a través de su labor no solo facilitan el diagnóstico de enfermedades, sino también determinan las probabilidades de desarrollar ciertas patologías a largo plazo. ¿Ha escuchado sobre la metabolómica? Ha sido de gran auge durante estos últimos años porque nos permite como entender qué es lo que está ocurriendo a nivel
de metabolitos, que son los productos finales de los procesos de regulación celular, cuando se generan algunos tipos de perturbaciones, de estímulos en los organismos. Entonces es como tratar de poder entender qué le ocurre al organismo en términos de esas perturbaciones, sean como tipos de estrés, en el caso de los microorganismos, enfermedades. Por ejemplo, entender qué está ocurriendo a nivel metabólico y más o menos como poder utilizarlo como un potencial diagnóstico, identificar biomarcadores, poder entender mejor la complejidad de lo que le está ocurriendo al organismo biológico. Las primeras aplicaciones para la salud fueron o apuntaron a identificar deficiencias metabólicas claras donde unos seres humanos, por ejemplo, no poseen cierto metabolito o ahí vemos una clara diferencia entre los pacientes que sí tienen de los que no tienen digamos, patrón metabólico. De tal manera de que cuando viene una persona con un problema, podemos a través de modelos estadísticos, por ejemplo, determinar su dieta y proponerle una mejora sobre esa dieta y hacer un seguimiento objetivo, o sea, medido de la dieta que tiene este paciente. La técnica que yo utilizo es resonancia magnética nuclear. Es una técnica espectroscópica en la cual nos interesa estudiar esos perfiles metabólicos, esas huellas metabólicas que se generan precisamente por el análisis del tipo de muestras con las que trabajamos. El avance de la ciencia y la tecnología ha permitido el estudio de un gran número de moléculas implicadas en el funcionamiento de un organismo. Con las diferentes técnicas que se desarrollan desde la Universidad del Valle, podemos conocer qué sucede en el organismo, ayudando así a encontrar nuevas formas de diagnosticar y tratar enfermedades. Sin duda alguna, otra de las investigaciones importantes que aportan al bienestar del ser humano. Durante el embarazo, algunas mujeres pueden experimentar complicaciones que afectan la salud de la madre, del bebé o de ambos. Incluso mujeres saludables presentan dificultades durante la etapa de gestación, en la cual la preeclampsia es una de las más severas, misma que podría desencadenar una complicación aún más preocupante, la eclampsia. Buen día, me presento a ustedes, soy el doctor Sergio Fajardo Dueñas, jefe de la División de Ginecobstetricia del Hospital Civil Juan y Menchaca. Y quiero presentarles el tema de la eclampsia. Miren, la eclampsia es una consecuencia de la preeclampsia. Todas aquellas pacientes que llegan a la eclampsia es porque tuvieron primeramente la preeclampsia, que no la pudieron controlar y que resultó en una eclampsia. Entonces, la eclampsia es la complicación más severa de la preeclampsia. ¿Y cómo se caracteriza? Pues otra vez con los datos de la preeclampsia. El dolor intenso, pero intenso, constante, la presión alta y lo hinchadito de sus piernas, pero en una forma más severa, prácticamente todo el cuerpo y alteración en sus estudios de laboratorio. Si oportunamente no manejamos, entonces además se va a presentar con convulsiones y van a convulsionar. Esto estamos hablando de la condición más severa, que a nivel mundial 800 muertes de las mujeres embarazadas se mueren por día. Imagínense lo grave, ¿no? Y aquí en nuestro hospital, que es el Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, esto es una de las complicaciones que vemos muy frecuentes. Afortunadamente, pues ya contamos con una unidad especial para atenderlas, pero no queremos atenderlas por eso. Entonces, una de las recomendaciones es acudir al médico. Aquí las esperamos, aquí estamos para atenderlos en esos casos tan graves. Tienen toda la decisión y toda la responsabilidad para que acudan a su médico y se pueda prevenir. Acudir al hospital en Europa a principios del siglo XIX era casi una sentencia de muerte. Quienes eran tratados en St. Thomas, uno de los hospitales más antiguos de Londres, tenían una altísima probabilidad de morir por una infección. Ahí se encuentra la sala quirúrgica más antigua de toda la región, ahora convertida en museo, espacio histórico que este año cumple 200 años.
Hace justamente 200 años entraba la primera paciente en este quirófano, el más antiguo de Europa, que todavía se conserva en el centro de Londres, donde estaba el antiguo Hospital St. Thomas. Era 1822 y no había ni anestesia ni antisépticos. Era un quirófano solo para mujeres que, de hecho, se creó casi 70 años más tarde que el de los hombres. Realmente no es hasta la introducción de la revolución industrial, cuando la mujer sale de casa y del ambiente doméstico y empieza a trabajar en fábricas que no tienen ningún tipo de seguridad para el trabajador, ¿no? Entonces, el número de accidentes que las mujeres empiezan a tener es bastante más grande del que se habían tenido hasta ese momento. Entonces, claro, de repente tenemos muchas más mujeres con necesidad de tener intervenciones quirúrgicas que son exactamente las mismas que las de los hombres. No va a haber ninguna diferencia, son exactamente las mismas, pero hay más mujeres ahora que también sufren esos accidentes laborales que ahora son bastante más graves. Los 3 tipos de operaciones eran las amputaciones, la extracción de piedras de la vejiga o las llamadas trepanaciones, agujeros en el cráneo para tratar traumatismos en la cabeza. Los estudiantes de medicina se sentaban alrededor para observar a los cirujanos. Los estudiantes se habrían dispuesto alrededor del hemiciclo del teatro y llevarían puestas sus ropas diarias de todos los días. Muchos de ellos habrían venido con cigarros, entonces se permitía fumar dentro de la sala de operaciones. Entonces podéis imaginar que este espacio habría tenido un montón de humo, al mismo tiempo que el cirujano habría entrado, podía haber estado dando clases de disección, ¿no? Pero habría entrado en el espacio y mientras sus manos no estuviesen manchadas de sangre, no le hacía falta lavarlas. En motivo del bicentenario, el Museo del Old Operating Theatre y Herb Garrett propone una programación especial para visitar el museo a través de historias reales de enfermeras, cirujanos, estudiantes y pacientes con nombre y apellido que pasaron por este quirófano. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. No se pierdan las emisiones especiales de Ciencia, Tecnología y Cultura con Ana Cristina Olvera e Iván Carrillo. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visiten nuestra página noticiasncc.com. Utilicen nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.